¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para dar poder y espiritualidad. Y es para mí un gusto presentar a mi interlocutor. Viene regresando de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo estás, señor Ona? Estoy bien, Jeff. Mucho tiempo sin hacer un vídeo ¿Mm? Te y ahora llevaste, te llevaste trabajo, ¿no? sí estoy de vacaciones, pero estuve revisando material de un documental cojonudo. Luego también vi algunas películas, un vídeo tuyo también. El documental ¿viste tú el del crimen llamado educación? No, no lo he visto. Es otro documental Pues también. eso está bueno también, te lo mandé antes de irme. Ok. No, no lo he revisado, pero bueno, les voy a comentar rápido el video del día de hoy. Pues no sé, no sabemos Y si luego si se vaya a extender esto, pero vamos a hablar sobre el documental Wild Wild Country. Es un documental de esta nueva, ¿qué sería, Betty? Corporación, empresa, no sé, Netflix. Netflix. Exactamente. Mira, hace unos meses vi un documental también, ¿no? De estos. Que trataba sobre el tema de los adictos a la heroína en algún estado de estos Estados Unidos. Entonces, parece que están sacando algunos documentales, eh, ¿no? Decentes. Ujú. Estaba bien y este es una pasada, ¿no? 6 partes de una hora. Es un buen esfuerzo, ¿no? Creativo. Se nota que hay fondos, que hay recursos, pues para poder Se reúnen acceder a que toda esa gente hable detrás de las cámaras. Pues me imagino que tuvo que haber habido de recursos y buenos recursos, porque Sheila no se ve que sea una persona tonta, ¿no? Que haga las cosas de forma muy altruista. Se ve que es una persona que no da, como dice, no da un paso sin guarache, siempre es como muy premeditativa en sus actos, y esto se puede ver en todo el documental, ¿no? Bueno, ya me estoy adelantando un poquito a Sheila, pues. pero Uh-huh. fíjate que para ser un documental de oso, apenas sale oso, ¿no? Sale un poco cuando al inicio, ¿no? Que Uh-huh. quiere crear un hombre nuevo, no sé qué hostia. Dice que Oriente siempre ha estado mal porque eh, no han querido abrazar los avances científicos, ¿no? Y tecnológicos que podrían ayudar a la gente. Que Occidente están, pues, en vacíos, ¿no? Por el materialismo y todo eso, ¿no? Y él quiere hacer un poco lo que quería hacer de Gurdjieff, ¿no? También. Y la mayoría de Y la gente que tiene otro tipo de sí, ideas. la mayoría de la gente que está en altos niveles de conciencia, ¿no? Incluso un Jack Fresco Mm, también querría hacer lo mismo, ¿no? No, igual no te va a hablar en los mismos términos espirituales, ¿no? Pero el fondo es el mismo. exactamente. Y Y fíjate que esta persona, podríamos decir que al principio se le pone el mote, el título de secretaria de Osho, ¿no? Sheila. Después es que, bueno, cobra mucho poder, cobra mucha relevancia y se vuelve la estrella del documental prácticamente, porque Osho pues brilla por su ausencia, desaparece en todo el eso es lo documental. que he dicho, ¿no? Que Simplemente Oso habrá un poco a inicio. hay pequeñas partes donde Osho sale, y el resto del documental es Sheila, 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 Sheila. A ver, Ujú. supongo que si Oso estuviera vivo, habría aparecido más, ¿no? Pero aún así, eh, no sacan mucho material de Oso, ¿no? Porque en YouTube tú ves que tiene mucho material, ¿no? De él hablando. Ahora esto de esa compañía de Oso, pues saca material. Tiene, escribió libros, ¿no? Y todo eso, entonces, pues el documental apenas sale y parece que es un documental más sobre Sila, ¿no? Que sobre Oso. Muy probablemente no quisieron comprar derechos, ¿no? Respecto a la figura semilegendaria de Bhagwan, y por lo tanto lo limitaron un poco. Y si te das cuenta, me parece que es en el episodio, el uno y el último, son seis episodios u ocho, no recuerdo, que es donde Son más, 6. seis, el uno y el seis, donde más sale Bhagwan. Está bastante interesante. Creo que se pudo haber sintetizado más, tiene mucha paja metida Ah, el muy documental. largo, ¿no?
mucha paja, ¿eh? Muchas cosas que creo que fueron innecesarias y te dan pequeños ganchos para que tú puedas continuar viendo la saga. Pero está bien, para alguien que le gusta o que ha leído la literatura de Osho, que ha mirado sus videos, que ha practicado algunas cosas de las cosas que recomienda, creo que está bastante interesante. Como un Pero ejercicio creativo, ¿no? De darte cuenta. Sobre todo, sabes que este documental rosa en tratar de transportarte al contexto histórico, social, político de los Estados Unidos en la época de los años finales de los 80s, 70s, 80s, 90s, ¿no? Ya en los 90s regresa a la India, lo deportan, ¿sí? sí, mira, lo interesante aquí yo creo que no te, o sea, para formarte una propia opinión es muy difícil, ¿no? Porque eh, entrevistan a todos los que estuvieron allí involucrados, ¿no? Y cada uno, los que estaban dentro de la comuna, los que estaban fuera, ¿no? Entonces, yo creo que no te aclara nada, sino que te pone a pensar, ¿no? Y depende de cómo lo mires, eso es un buen trabajo o un mal trabajo, ¿no? Si estás buscando respuestas o que te digan eh, que te digan una opinión, pues no. Tú la opinión la tienes que formar tú, ¿no? Analizando lo que dice cada uno, que además son opiniones y hechos en sí no hay muchos, ¿no? Porque también había muchos rumores, intereses, ¿no? Y todo eso, entonces hay muchas opiniones más que hechos, ¿no? Mira, sobre Pero, todo, ajá, mira, yo lo que vi un poco en la primera parte, ¿no? Mm, eh, Sila era como una ideóloga social, ¿no? Pero no le interesaba tanto eh, la meditación y todo eso, ¿no? Ella estaba para construir, era como si fuera una diseñadora, ¿no? Como un ya fresco, ¿no? Pero allí en la comuna, ¿no? Ella organizaba todo eso, pero creía, por ejemplo, que creo que lo dice que es una estafa, ¿no? La meditación. O sea, eh, ella le gustaba igual la idea de que la gente estuviera unida, ¿no? En esa armonía, pero sabía que había ahí algo de estafa, ¿no? Y ella, creo que lo dicen que la espiritualidad lo usa como un mercado, ¿no? Como un producto de mercado, lo venden, ¿no? Y ahí van los ricos allí, o la gente a ver, no Betty, ricos, no ricos, pero pero sigue acomodados que no están satisfechos en la vida tradicional. mira, vamos un poquito más, un poquito atrás. Eh, ¿Qué tipo de conciencia, qué tipo de energía? Porque finalmente hablar de un campo de conciencia implica hablar de un campo de energía y por lo tanto de un sistema mental determinado. Puede llegar a tener un individuo que comienza con charlas, ¿no? Después de haber estudiado filosofía en Pune, en la India, comienza con charlas, comienza haciendo pequeñas giras dentro de la India, haciendo críticas a los diferentes sistemas filosóficos, religiosos, inclusive ideológicos de la India que estaban en ese momento pululando y estaban a full, a tambor batiente. ¿Y qué tipo de atractivo puede generar un individuo mediante su personalidad? Porque a ver, hay que entender algo, no todos los individuos llegan a desarrollar una personalidad. Primero ser individuo es algo difícil, ¿eh? Es decir, no es por el simple acto de que tú llegues como un mero, como una causalidad natal al mundo, significa que eres un individuo. No, eres masa y La mayoría son clones, sí. eres parte del resto. Entonces, ese camino es una senda ancha y por ahí camina toda la borregada, ¿no? Para poder separarte de eso hay que ser o conformarse como un individuo y eso pareciese que es un merecimiento personal. Osho lo logra a través de pues su lectura, porque era una persona muy culta, muy instruida, ¿no? Habla de muchos autores, literatos, ingleses, rusos, en todas sus charlas.
Entonces el tipo conformó una individualidad muy atractiva y magnética. Eso hace que que comience mucha gente a escucharlo, ¿no? Se sale de un marco, de un parámetro establecido Mira, social y desde ahí eh, comienza la revolución. Es decir, date cuenta de algo. Digo la revolución mental, ¿eh? Dentro de lo que él hizo, romper cultura. Es su aportación, creo. Pensar, como se diría coloquialmente, por fuera de la caja. Desde ese lugar es como se gesta el caldo de cultivo para poder construir, pues, esta comuna gigante, ¿no? mira, pero hacerlo, no, yo creo que ahí está un poco algunos de los efectos de este proyecto, ¿no? El culto a la personalidad Mm. eh, que vimos en uso y que se ha visto en otros líderes Es un indicador claro de una... políticos a lo largo de la historia, ¿no? Y más allá de, o sea, eso no es, yo no creo que deba ser el objetivo de una comuna, ¿no? O que algo así sea, tan exagerado sea beneficioso, ¿no? Luego tenía también artificialidades, ¿no? Como la riqueza de estos materiales, ¿no? Y luego, aunque por otro lado, pues tenían unos valores muy provechosos, ¿no? Como el cuidarse bien unos a otros, todo eso, la colaboración, trabajaban en equipo. eh. Pero mira, aunque tenían los ideales, todavía no habían escapado del sistema del dinero en sí, ¿no? Entonces, ahí se formaron ciertas jerarquías, ¿no? Lo dicen que, claro, una cosa es lo que ellos te dicen, luego cómo era, ¿no? Había unos que mandaban y otros que obedecían. Entonces, hasta qué punto era ese lugar ideal que pretendían crear, ¿no? Y yo creo que les faltó lo que diría Skinner, ¿no? Que cambiar el entorno, que el individuo cambie, ¿no? Y ellos igual lo quisieron hacer, pero también tenía recursos limitados, ¿no? Y Mira, no pueden hacer más. ¿cuál sería la Eh, diferencia? Pero espera, más allá de eso, ¿cuál sería la diferencia entre un Ron Hubbard, el tipo este de la cientología, a un Osho? no. Bueno, pues después los que heredaron el poder de la cientología, pues comenzaron a... tenían un interés, que su movimiento o su causa fuese reconocido como una religión. Porque si era reconocido como una religión, podían evadir impuestos. Y entonces tenían Ah, mayor libertad de hacer movimientos y cosas. En el caso de la comuna de Osho con Sheila, pues nunca se planteó esto, ¿no? O al menos, no sé si se habrá, creo que se hizo el intento, ¿eh? Cuando los pusieron en las elecciones y todo esto que te tocan en el primer capítulo, los primeros dos capítulos, es que mira, era eh, complicado el contexto también, Betty, ¿eh? claro, claro, no sé, y según como tú te definas, eh, lo dice el abogado de Oso, que cuando el gobierno federal o esto quiere joderte, ¿no? Te va a joder como sea, ¿no? Y si tú te declaras como eh, movimiento religioso, pues te van a joder por un lado, y si te declaras de otra manera, te van a joder por otro, ¿no? Entonces ahí estuvieron jugando un poco con eso, así como con si Oso era inmigrante o no sé qué, ¿no? Ajá. Otro rollo también. Había temas legales, y luego con las propiedades y todo eso, ¿no? Eh, pero lo que vemos un poco es que entre que los de fuera tenían muchas ganas de echarlos de allí y ellos cometieron algunos errores, errores de planificación, de falta de conocimiento, de igual ambición de poder de algunos de ellos, como Sila, ¿no? O si fue su paranoia, o fue el médico de Ocho, ¿no? Algo no, entre se mezclan las dos cosas, entonces ellos mismos se echaron piedras encima y desde fuera los querían echar. No hay tampoco mucha claridad, ¿eh? En las cosas. Mira, No, no, claro, escúchame, estamos mirando un ya he dicho antes documental, que eran. estamos mirando un documental que es meramente interpretativo de lo que cada quien ve, Opiniones, sí. la visión que cada quien tiene de un hecho que sucedió hace no sé ya cuántos años, ¿no? 20, 30 años. Eh, Sí, o sea, ya he dicho entonces, antes que hechos realmente aquí no de. tenemos hechos objetivos de lo que sucedió, son interpretaciones de interpretaciones, él se dice, ¿no? Entonces, cada quien va, lo que trató de hacer
el guionista, el director de esta serie, pues darle un sentido. Y sobre todo el sentido, ¿cuál es? Pues te ponen, por ejemplo, a los pueblerinos de Oregon como los defensores. De Antélope. Antélope, los Un defensores pueblo de su territorio, ¿no? Te ponen a Sheila como la mala de la película, como una especie de guerrero, una persona que siempre va de capa a espada de principio a fin y que no se detiene por nada y que tiene una determinación a pesar de su corta estatura, de su fragilidad femenina, de ser una personita de a lo mejor unos 60, un menos de unos 60, muy poderosa, ¿no? Te ponen a un Osho enigmático, al cual casi no te lo presentan, que está casi casi en la oscuridad, en la sombra, y que eventualmente sale y es adorado por todos. Y te ponen un montón de, por ahí, de abogados, de administradores, de gente que va incursionando en la misma comuna y que va formando parte del grupo y que después se vuelven los portavoces del grupo. Entonces, alcalde, ¿no? El alcalde también. exacto, el alcalde y toda esta situación. Entonces, por ese lugar es importante, es interesante estudiar el contexto social donde se desarrolla todo esto y es también importante ver cómo cuando Estados Unidos, el aparato estatal, todo el Leviatán, toda la estructura, comienza a mirar que estos tíos comienzan a crecer más de la cuenta, ponen un alto. Hasta aquí. Y entonces ya no les permiten seguir modificando las piezas dentro del tablero de la estructura y ahí les detienen elecciones, hacen cortes, ¿no? Es un poquito por ahí, inclusive pues ya sabemos cómo acaba el documental, ahorita lo vamos a platicar, pero digamos que fue un movimiento que empieza como en las sombras, pero bien subsidiado, porque estos tíos traían recursos, tan es así que construyeron una, dos o tres pistas de aterrizaje dentro de la misma comuna, ¿no? Entonces estamos hablando de gente A ver, es que tenía un un poco... apoyo. Ese apoyo nunca está muy bien esclarecido, más allá de la gente acaudalada, opulenta de Hollywood, todos los europeos y americanos que creían y querían buscar un Mesías Salvador y que, bueno, evidentemente probablemente tuvieron que dar casi casi un diezmo cristiano dentro de la comuna. No está muy establecido de dónde venían todos los recursos, ¿eh? No, pero hay un tipo que sale el abogado, ¿no? Otro, como que es el inversor, el que... ¿Cómo se llama? Filántropo. Filántropo, ¿no? Que es alguien con pasta, ¿no? Y decide ayudarle o no sé qué. Ah, no me acuerdo de su nombre. Pero es lo que dices, ¿no? Tenían pasta, ¿no? Porque se presentaron allí y dijeron que iban a hacer una comuna agrícola, ¿no? Una comuna agrícola y luego se hizo más grande, ¿no? Hasta tener pistas de aviones. Entonces, eso ya no era una comuna agrícola, ¿no? Sí, empezaron Luego adueñándose también tenían los Rolls adueñándose Royce, ¿no? del De pequeño Oso, pueblo. tenían mansiones, Sila tenía otra mansión, ¿no? O sea, ahí no era una comuna simple, ni agrícola, al principio igual sí, ¿no? Pero luego se pasaron de raya. Esto fue algo muy descabellado en su tiempo, Betty, porque veníamos, ¿no? O las sociedades o la civilización venía de tener un concepto estereotipado respecto al gurú o el maestro zen, al Roshi, sobre un maestro ascético, humilde. Por ejemplo, si tú miras el caso de Ramana Maharshi, Maharagni, Sargata, ¿cómo vivían? Eran tíos que andaban casi semidesnudos, en un ashram muy humilde, viviendo con lo que sus devotos les entregaban, repartiendo la comida de forma equitativa, y de pronto te aparece un tío con un Rolex y con un par de Rolls Royce, ¿no? 90 o 60 o 100 Rolls Royce, que creo que sus Sanyasin se habían comprometido. Esa es una leyenda que se cuenta, ¿no? Que estaban juntando para comprar un Rolls Royce para cada día del año, es decir, 365 Rolls Royce de acuerdo al calendario romano. Entonces, esto se sale completamente de la norma, es algo totalmente descabellado desde la visión Mira, que se venía pero abordando y Osho lo justifica. ¿Sabes cómo lo justifica? En su discurso espiritual, con la alegoría de Sorba y el Buda. Es decir, dice que puedes llegar a la iluminación a través del camino de Siddhartha Gautama el Buda, que sería el ascetismo y el desprendimiento del deseo de lo material, o a través de Sorba, que es un personaje de una novela de Kazantzakis, me parece, que era un tipo desmedido, en busca del placer y el hedonismo y el goce de la vida, el disfrute.
Entonces, él veía así su filosofía. Era una forma, él empató su discurso de No, acuerdo a lo que estaba pero experimentando. mira, Y lo vendió bien, ¿eh? lo que veo aquí es que todavía arrastraban cosas del viejo mundo, ¿no? Para crear un nuevo hombre, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Porque Ujú. todavía arrastraban eso, eh, la sila, ¿no? Y todas esas, ¿no? Esa Mira, fama, ¿no? déjame Esa visión de poder y continuar todo eso, hurgando ¿no? aquí. Mira cómo Osho viste en la India una túnica, ¿no? Humilde, eh, mostraba su calva, ¿no? Y después pasa a Oregon y ya trae unas vestimentas de puta madre de terciopelo y de lana y de cómo cambia el tío. ¿Te das cuenta? Se exagera o se exacerba. mm, eh, Mira, cuando tú quieres exagerar algo o exacerbar algo es porque hay una carencia, una enorme carencia o quieres ocultar algo. Por eso tiendes a la exageración. Eso se da siempre en los sistemas identitarios de cualquier cultura. Por ejemplo, si el mexicano te lo pintan con un sombrerote, un mostachote gigante o al americano enorme y musculoso, es porque se quiere exagerar algo para paliar una carencia. Y Osho, mira, por ejemplo, esos trajes que tenía, ¿no? Toda esa... Luego salía con gafas y tal, es muy interesante. Entonces, es objeto de estudio, bro. Si no, bueno, Sila, que es la Vamos personaje a Sheila, esta vamos a Sheila. principal, ¿no? Eh, es Me atractivo, dijiste que ¿no? a Su ti te había personaje. enamorado. ¿Por qué te enamoró esa mujer? ¿Por manipuladora, por persuasiva, por... Eh, por, por estar, transmitía mucho convicción y seguridad, ¿no? En lo que hacía. Sí, Eh, fíjate que o ella sea, para mí representa... de no pararse ante nada, ¿no? Ni ante nadie, o sea, Exactamente. atractivo ese personaje. Ella es un poquito como el ego, Es como mira, es como el ego al que puedes seguir. Es decir, que está una hembra dispuesta... nietana, ¿no? Así. No, espera, es el ego que está dispuesta a sacrificarse por la tribu, por el grupo. Por ejemplo, si hay un conflicto, la mayoría de los políticos o de los luchadores sociales corren y se esconden, se ocultan. Eso es porque no es un ego comprometido, no está dispuesto a morir por una sociedad o por una tribu. Pero Sheila se veía que en ese momento, si Osho le decía, lánzate al volcán con lava, se lanzaba, tío, se inmola. Y también la gente que la circundaba, si tú te das cuenta, ya había una tipa que quería cometer asesinato con un político para salvaguardar la comuna. Ya es gente eh, que se le había hecho un lavado cerebral, un tratamiento tal. Bueno, el caso de Sheila es como algo que ella pareciese que eligió por propia convicción, ¿no? Pero es un ego que se le puede seguir, ¿eh? Porque es un ego que va al final. No se va a recluir ni se va a esconder. Ya puede ir a favor o en detrimento de los valores sociales, pero es eso. Te entiendo la cuestión del guerrero conquistador nichano, también conlleva eso dentro de ese ego, pero ese ego se va modificando conforme avanza el documental, ¿te das cuenta? Sí, pero mira que ella, pues, está siempre al frente, ¿no? De todos los jaleos, no tiene miedo de salir de la tele y todo esto, ¿no? Es muy provocadora, ¿no? También, eh, porque creo que Ocho le dijo, ¿no? Tienes que ir y provocar, ser descarada y todo eso. Y ella igual obedeció, pero luego, mira, luego dice que cuando se fue de la comuna se dio cuenta de que ella tenía que, ya no estaba sirviendo a eso, pero tenía que servirse a sí misma, ¿no? Y a mí me extraña que ella no creara una especie de secta, ¿no? Diferente, ¿no? Con ella como líder. Eh, supongo la perseguirían mucho y todo eso. Se mantiene muy leal, ¿no? Y al Hasta final el que penúltimo tiene, episodio, donde ya, o sea, es decir, cuando ya comienza a entrar la estructura impositora americana, ahí como ella se divide, se separan los poderes entre Osho y Sheila. Y bueno, en los primeros 3 episodios, Sheila está completamente enamorado de Osho, es decir, el guión está articulado de forma tal donde empate este arquetipo
en todas las obras literarias donde hay un líder y una querida, ¿no? Una Dulcinea. Un Quijote y una Dulcinea, un Romeo y un Julieta, una Sheila y un Osho, como un amor imposible, pero que está ahí, ¿no? Entonces, también como que lección dar ese tono al documental entre el amorío entre Osho y Sheila, ¿no? Pero Oso parece como que estaba Sí, estaba en otra viajando, dimensión, ¿no? En estaba todo eso. bajando el Y tío, la estaba otra es viajando. la otra es la que se creyó toda la historia, eh, y la que luchó por la comuna, porque Oso parece que no gobernaba mucho o poco, ¿no? Según aparece en el documental. Delegó esa responsabilidad en otras personas, en Sila, en el alcalde. Entonces, Oso se dedicaba, no sabemos mucho a qué, ¿no? Pues a dar charlas a los de allí, y a dar órdenes a Sila, ¿no? Y Sila, pues yo creo que le gustaba esa posición que tenía y por eso la mantenía con firmeza, ¿no? Pero lo más Si tú te pones a ver con destacable igual detenimiento es esta que ella situación no de muestra Osho, arrepentimiento de nada de lo que ha hecho, ¿no? ah, Eh, eso dice pues mucho de ella, ¿no? O sí, sea, que hubiera ido hasta el final, ¿no? Para defender esa comunidad, ¿no? Porque ella sentía que, que los estaban atacando, no uh-huh, que ellos fueran los culpables, ¿no? Y cuando hablan los ancianos de Antílope, ella dice que ellos usan la mentalidad de como han llegado primero, entonces ellos son los dueños del sitio, en una mentalidad que según ella no es correcta, ¿no? Pero también la forma en que ellos actúan por ahí, pues contra 40 habitantes que eran, ¿no? Eran un pueblo de mierda, ¿no? No sé hasta qué punto deberían de haber evitado ese conflicto, ¿no? Con ese poblado, que al final había gente, creo que llegó un tipo, no sé, un tipo con mucha pasta, ¿no? Y contrataron abogados y gente que conocían a senadores y todo esto, entonces al final les jodieron por eso. claro. Y mira también la inteligencia y la viveza de Osho, ¿no? Mira, pongo gente en mis relaciones públicas, pongo a mi secretaria, que ellos se encarguen de todo. Yo no me gasto energéticamente para nada y ellos son responsables si algo sale mal. Finalmente yo soy intocable porque estoy atrás de todo eso y yo nada más me dedico a dar mis charlas y tal y yo no estoy, él siempre se deslinda. Yo no sabía cuando fue el ataque, esto es un punto de inflexión importante este que voy a abordar ahorita y es el primer ataque supuestamente bacteriológico en toda la historia de los Estados Unidos, con este ataque de salmonela a todo el pueblo, ¿no? Entonces, ya se Pero mira, podía hablar, escúchame, lo- ya se podía hablar que se estaban cultivando ahí determinados patógenos para afectar gente. O sea, había gente muy inteligente en esa comuna, gente con esa capacidad, mira, de gestar un ataque bioterrorista de esa aparente magnitud. Y digo aparente porque nos tenemos que quedar con la información que nos llega. Y la información que nos llega está sesgada y está evidentemente cortada y malinterpretada a favor de un grupo, pero tenemos que ser lo más objetivos posibles dentro de lo que cabe. Y es esta idea, mira, finalmente, Betty, no quedó ni cenizas de ese movimiento. Es un poco como el hipismo. ¿Qué queda del hipismo, de esa cultura? ¿Qué quedó? No quedó nada. De Osho, ¿qué queda? Los libros, las enseñanzas, más o menos. Pero de esa comuna en tal, ¿qué queda? no, pero ¿Ah? al final del vídeo dicen como que hay una especie de templos, o sea, en la última parte dicen que eso se vende un montón de libros Eso sí, y hay ok. como especies de comunas en muchas partes del Sí, mundo. O en sea, la comunas India no como ahí ya templos. son, ya es una marca registrada de la India y te cobran pasta, Sí, ya es te un cobran, negocio, te sí, cobran claro. pastón por eso. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados de eso? Algunos oportunistas seguramente, ¿no? De, pues sí, ¿no? Ujú. Al final, de ahí se sacó, ¿no? La marca Oso, ¿no? Porque encima no se llama Oso, se llama
Baguadín o... ¿Cómo es? Bhagwan, Baguás. Ragnish Bhagwan. Bueno, él se cambió el nombre muchas veces, ¿eh? Eso es intrascendente. Finalmente ya cuando regresa a la India en los años, principios de los 90 se cambia a Osho. Y el punto es que realmente lo único que queda son libros que, fíjate, te decían que eran transcripciones de sus charlas. En el documental te muestran que son libros que él escribió y que él editó y que él vendía. Ya son ¿cómo se llamaría? Dos correlaciones diferentes. Cada correlación te entrega una verdad. Por un lado se te dice en los libros, en algunas contraportadas, que él nunca escribió. Simplemente se documentó de charlas que él daba, son transcripciones de esas charlas, y de ahí se dictaron los libros. Y después en el documental te dice que son libros que él escribió, que él editó a través de propia... eh, que se autopublicó de cierta forma con el dinero que había generado. Entonces ya son dos correlaciones diferentes. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, dices, bueno, sí, Ajá. un poco que queda, ¿no? Pues quedan los vídeos de YouTube, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente ve, tiene muchas visitas, los libros, ¿no? Yo creo que más allá de eso, ir más allá es un poco meterte ya a que te estafen. Eso es el punto. Ese es el punto. Me refiero a Pero que mira, quedó, escúchame, me refiero a que quedó como un movimiento que pueda trascender en el tiempo, es decir, que pueda pero, permanecer, ¿no? pero Oso dijo eh, que fue un bello experimento, ¿no? O sea, Mm, se fue de allí. ¿Por qué lo echaron? No sé muy bien por qué lo echaron. Lo tuvieron mareándolo de cárcel en cárcel. Eh, no le podían expulsar de nada, creo. ujú. Y lo expulsaron del país porque él dice que está mal de la salud y no quiere luchar más, ¿no? No sabemos por qué estaba mal de la salud. Eso también es Bueno, algo que no ahí se también sabe, ¿no? nada más hay interpretaciones respecto a eso, ¿no? Que lo envenenaron, no se sabe la realidad, no la sabemos, tío, pero mira, vamos a ser honestos tú y yo. Encima, En encima, cuanto un encima sujeto se quemando sale su de la cuerpo, ¿no? línea, en cuanto un sujeto se sale de la línea, es decir, de la estructura de la organización económica de un país que es, pues, que es el país aparentemente que tiene más fuerza de todos, y no utilizo el concepto poder porque para mí el poder es conciencia y la fuerza es el aparato monetario, el sistema monetario. Entonces, pues es un sujeto peligroso, ¿no? Hay que deshacernos de él lo antes posible. No es conveniente tener este sujeto aquí que está moviendo un montón de gente. Y fíjate que esto me resultó curioso, interesante. El ejercicio que hacen de traer gente de la calle, vagabundos, para después poderlos llevar a unas elecciones y para que ellos puedan hacerse del Para tener control más votantes. del control del pueblo y después del condado, porque querían el pueblo, luego el condado, después el estado. Ese era el orden que se había jerarquizado de acuerdo a los planes de Sheila, ¿te acuerdas? A ver, eh, no sé si esos planes eran de Sila o eran un invento de aquellos que tenían ya miedo al terror, ¿no? Porque Mm, los veían como el terror rojo, ¿no? Y decían los rojos como si fueran comunistas, ajá. porque los americanos son así, ¿no? Y entonces yo no sé si eran, esos sean los planes no reales, Parecía congruente, pero ¿no? podría ser, ¿no? Pero lo que hicieron de llevar a los mendigos, ¿no? Y todo eso, lo que parecía un acto humanitario, no era como luego ves Claro, que los estaban utilizando, los ¿no? estaban usando. Pero No, lo parecía, estaban usando parecía, pues para... parecía buena, buena estrategia, ¿no? ¿Me escuchas? ¿De qué suena? Gente que vende cosas, tío, que tiene que comer. ¿Me escuchas? No, pues sí te escucho, ¿no? A mí hay cosas que no me gustaron, ¿no? Que hicieron, como esa, por ejemplo. Mm, Aunque además luego los tuvieron que echar, ¿no? Porque no tenían recursos para mantenerlos claro. No, y y aparte los partían por... los drogaban, los mantenían drogados, Eso porque se también. dieron cuenta que no eran dóciles, que eran rebeldes,
que tenían En problemas la también cerveza algunos les echan mentales. somníferos o no sé qué. Ya desde ahí se ve un poquito joder, la forma de resolver problemas de algunos Anjadis, ¿no? Es decir, si hay alguien que nos da problemas, vamos a ver cómo lo controlamos. Ellos no esperaban a que el destino pasara, ellos tomaban medidas en el acto, ¿no? Si estos pueblerinos no les gusta lo que hacemos, vamos a atacarlos con salmonela. Si estos tíos no son dóciles como queremos y no son sujetables, vamos a drogarlos y dormirlos. Si este político está en nuestra contra, vamos a asesinarlo. Así funcionaban esos tíos. O sea, Sheila tenía era alguien que resolvía problemas de forma práctica a través de métodos Como fuera. poco convencionales. Exactamente. Entonces, Pero esa mira, parte es muy cuando hablan curiosa. a mí me parece un poco exagerado, ¿no? Cuando hablan de un ataque bioterrorista, ¿no? Porque la salmonela no es un poco de cagalera y punto, ¿no? O sea, no es algo... No, hay, bueno, no murió nadie, ¿no? Entonces ahí lo exageran los del gobierno, ¿no? Que les interesa exagerar esto, ¿no? Para luego ir con todas sus fuerzas armadas, ¿no? Pero más allá de que sea salmonela o un virus mortal, ¿no? Se ve, ¿no? Que los métodos que usaban, pues, son discutibles, ¿no? Desde la Claro. filosofía oriental, desde cualquiera, ¿no? Sí. O sea, iban con la idea de hacer esto como sea, ¿no? Y, tú eso no puedes hacer, para empezar, si te metes contra el gobierno americano, pues te van a echar una patada, ¿no? Entonces, o sea, contra la gente, que la gente luego va a reclamar el apoyo de los poderes, ¿no? Y todo eso, entonces, no es el mejor método si quieres tener una comuna allí durante décadas, ¿no? O sea, puedes pensar a corto plazo vamos a hacer esto, pero no tenían un plan a largo plazo, por lo que veo. No, parece que el movimiento se fue flexibilizando porque no sabían con lo que se iban a enfrentar en los Estados Unidos cuando llegaron. De hecho, fue interesante que pudiese avanzar tanto el movimiento sin que los echaran a patadas antes, ¿eh? Somos honestos, porque mira, ya había antecedentes. De hecho, no sé si se cruza el antecedente bueno, eso fue mucho antes. El caso de la familia Manson fue un antecedente. Hay un autor, espérame, Krishna Venta fue otro sectario, el reverendo Jim Jones. Ya había habido varios casos. De ese hablan también, ¿no? Había habido varios casos. Entonces, ya la gente es precavida y el Estado también, ¿no? Porque ya saben que a lo que se enfrenta no es cualquier cosa. Se pueden cometer suicidios masivos en nombre de la fe, en nombre de un Dios y a través de la voluntad y de la creencia. Entonces, claro, y hay que ver que estos eran la gente que vivía allí eran ancianos sí, conservadores, ¿no? De hecho, les llevaron un poco de vitalidad a sus vidas, ¿eh? Eso sí, ¿no? Mira, uno dijo que lo echaba de menos, ¿no? Porque le gustaba eso de guerrear, ¿no? De luchar, ¿no? Le hacía porque también dice que después de que se fue la comuna, el pueblo como que ya no volvió a ser el mismo, ¿no? No sé qué, entonces algo positivo yo creo que les llevó, ¿no? Les dio vida, ¿no? A un pueblo, porque al final eran viejos que van allí a morirse, ¿no? Allí a cuidar unas vacas, ¿no? O sea, no había actividad ni nada, ni vida, ¿no? En ese pueblo. Mira, como un estudio, por ejemplo, sociológico así muy sencillo, tú date cuenta de algo, Betty. ¿Cómo puedes convencer a un montón de gente para que te siga? ¿Qué cualidades, por ejemplo, tenía Osho, que comparte con muchos otros políticos? Por ejemplo, un líder carismático dentro de los... Max Weber establece, por ejemplo, dentro de las personalidades, ahora ya no lo recuerdo también, pero le establece el carisma, era un tipo carismático, con un enorme carisma, un tipo inteligente, culto, instruido, y que también tenía un discurso, ¿no? Que se salía, que era contestatario y era peligroso. Y mucha gente que estaba en busca, ¿no? de su propia divinidad encuentra en Osho lo que tanta carencia le hacía,
Y entonces ahí comienza lo que tú acabas de decir. Se monta el especialismo en Osho, se genera el culto al El ídolo, culto. la adoración, y comienza el lavado cerebral. Entonces tienes un montón de borregos siguiendo a un tío. Y ese tío pone a su mando a una tía que pareciese que ha Que vencido tiene yo, el que miedo a la tiene, muerte, ¿no? ¿no? Pone a cargo a una tía que parece que ha vencido el miedo a la muerte, Sheila. Y ahí comienza el asunto. O sea, Osho por sí mismo Que yo creo que tiene, no hubiera salido de la tiene- India, ¿eh? Pero manda primero a una tía y después a esta, dice, consigue tierras en Estados Unidos. Y desde ahí comienza Ah, es verdad, sí. y desde ahí comienza todo el movimiento social, todo Eh, el movimiento. sí tenía energía, ¿no? Energía de la joven, pero también la inteligente, ¿no? Para provocativa y todo eso. Entonces, por eso, y también tenía carisma, ¿no? Las cosas como son. Ujú. Eh, y no sé si tú cómo ves su final, si tuvo un cambio de conciencia o simplemente hace lo único a lo que puede acceder a hacer. ¿Sheila dices o Osho? Sí, sí, no, No, ya al eso no es final, como... no, ya al final cada quien vela por su santo y ya nada más intentan sobrevivir. Finalmente les regresa su este ego primitivo que lo único que hace es tratar de preservarte. Y lo único que intentan es eso. Yo no veo más, menos nivel de conciencia. A Osho yo sí lo veo que de esta parte donde se exagera que le regalan un reloj de $1 millón antiguos, de diamantes y tal, ya ese ya es como la exageración más grande. Entonces yo lo veo a él como un maestro caído desde esta posición, es decir, no sé, siento que no pudo con tanto éxito y tanta fama. Fue tan arrollador y tan abrumador en ese momento, porque mira todo lo que se Y construyó, que no pudo con eso el también, tío, ¿eh? Su ego se desquició, pienso yo. también cayó un poco eh, cuando Silas se va, ¿no? No había hablado en tres o Ujú. cuatro años y empieza a hacer declaraciones como... Sí, da una entrevista a una revista y desde ahí es como la rastrean nuevamente, supuestamente, y la traen de nuevo y ahí comienzan los juicios ahí comienzan los juicios. Y realmente son juicios por tonterías, declaraciones... ¿eh? Son juicios por tonterías realmente. sí, pero es como un amarillismo, ¿no? De este, Ujú, o salsa rosa, ¿no? ajá. Que no corresponde a alguien como él. Y bueno, pues eso es Y yo creo que ahí empieza a bajar. lo que queda son los libros, los documentales, todo eso que mencionas. Y este creo que es un buen documental. La gente puede mirarlo, ¿no? ¿Cómo? Este creo que es un buen Ah, el documental. documento Ujú. es, al final es algo que no se conocía muy bien, ¿no? Y te dan una puta radiografía, ¿no? Paso por paso. Son 4 años, pero parece que son 50. Sí, para la gente que le guste... Porque, Ajá. porque van poco a poco, ¿no? Van contando toda la historia de la comuna y en cada paso te cuentan lo que iban pensando todos los involucrados en Mira, esto. por ejemplo, Entonces Betty, está bien, ¿no? vamos a hablar de algunos detalles antes de terminar este video. Mira, por ejemplo, este hecho que simboliza un sistema identitario dentro del grupo de ocho cuales, por ejemplo, vestir a todos con estas togas, toda esta parafernalia naranja, ¿no? Y ahí te conviertes en un sannyasin, un sujeto que está dispuesto a renacer o a reverdecer en cada instante. Entonces ya desde ahí te están construyendo un sistema identitario al cual tú deseas pertenecer y formar parte de. Ya desde ese momento ya no te puedes salir, ya estás dentro. ¿Me sigues? Sí, Entonces, esto es un indicativo poderoso de cómo se van gestando estas pre-sectas o pre-comunas, que hay unos intereses en el fondo. Es decir, mira, cualquier movimiento, te lo voy a decir, que trata de coercionar la manera en que tú piensas, que tú vistes, en la manera en que te comportas, ya hay que dudar de esos movimientos. Cuando te empiezan a decir también que la verdad yo la tengo y que no busques más, creo que son indicativos de que esos movimientos son sectarios. Cuando te empiezan a decir también que no vayas más allá de tu propia o guía interno, también hay que dudar. Y toda esta gente ya estaba siendo manipulada.
Y no fue muy difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Al final ves que todos se visten igual. Entonces, y todos hacen lo mismo, menos Sila y algunos otros que Mm, están más arriba de la pirámide, ¿no? Pero eh, Oso habla mucho de la individualidad, pero ahí no se ve mucha individualidad porque están todos como un rebaño, claro, ¿no? exactamente. Y es que al final un viejo, un anciano, ¿no? Dice que él lo veía eh, como una estafa claramente, ¿no? Y, y él igual era más libre, ¿no? Desde su poca, eh, poca riqueza espiritual y todo eso, ¿no? Pero igual estaba fuera, ¿no? De ese tipo de cosas. Aunque era un residente del pueblo, igual eh, no era un fanático, ¿no? De estos con miedo así, ¿no? Y él dice, ¿no? Eso que los europeos encontraron a Oso, ¿no? Y le hicieron su dios y que él vio claramente desde el principio que era un engaño, ¿no? Ujú. Y entonces tú según a quien escuches, ¿no? Te va a decir una opinión de todo este movimiento que tenía, claro, también tenía Mira, algunas cosas buenas, ¿no? más allá de lo que te dije de que, por ejemplo, no quedó ni escombros del movimiento de Osho, yo creo que lo que él logró como sujeto, como individuo, como maestro espiritual fue el intento. El intento de salirse de un poquito de lo establecido, y ese fue su intento, ¿eh? Y ese fue su contribución energética al universo, al cosmos. Es decir, pues un tipo que era, vamos a llamarle alguien desconocido en la India, pues se vuelve una de las figuras más enigmáticas y más representativas de la espiritualidad del siglo XXI después de esta situación. Ahorita sus libros se venden como pan caliente, toda la gente está mirando sus documentales. Fue ese el intento, ¿eh? Creo que fue el intento es lo que queda y eso es importante destacarlo porque no fue, tuvo que haberse la visto jodido el pasarse de una cultura a otra y pues comenzar a imponerse, ¿eh? Eh, Ahí quedó el intento, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se Y destaca. algunas enseñanzas yo creo que ahí se pueden extraer, ¿no? Más que de la comuna, de lo que nos habla, ¿no? Son sus libros y todo eso, ¿no? Que es sabiduría universal y que no es un movimiento sectario y nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Eh, Supuestamente, ¿no? claro, el que ha, el que solo ha leído a Oso No. ha encontrado a Oso, pues o como a cualquier otra persona, pues entonces si solo te limitas a una persona, entonces estás jodido, ¿no? Aunque sea la más sabia o lo que te diga, ¿no? Ya te anula, ¿no? Como persona y todo eso. Y hay que mantener un poco el pensamiento crítico, ¿no? Eso se logra leyendo distintos libros, ¿no? Y no solo los de Oso, ¿no? Uh-huh. Y entonces vas a ver, contrastando lo que te dicen unos y otros, eh, pues vas a eliminar lo que es un poco mentira o basurilla, ¿no? Uh-huh. Entonces también creo que Y sí, se malinterpreta también un poco el mensaje, ¿eh? Como debía de darse. Es decir, siempre el mensaje de alguien que tiene otros intereses diferentes a los establecidos se va a malinterpretar, se va a adecuar para sus propios fines y pues de ahí fue donde el movimiento comenzó a caer un poquito. sí, bueno, y ahora sí la ha hecho tiene un vídeo, una entrevista, ¿no? En YouTube, ¿Mm? no sé si lo sabes, No. que pues también está siendo en los diarios, ¿no? Ahora todo esto, ¿Mm? pues aprovechará un poco eh, ¿Mm? pues el documental, ¿no? Que la Claro. saca un poco del olvido 30 años más tarde o no sé cuánto. Uh-huh. Y también me acuerdo
el abogado de Oso que va a sacar un libro también, ¿no? Entonces ahora todos están un poco, Claro, ya sabes cómo es esto, pues está bien, está bien. se aprovechan de esto, ¿no? Claro. Bueno, Pero bueno, ya lo que digan ahora, pues si ya lo que dijeron lo que dice en el documental, pues es saber si es verdad, pues lo que vayan diciendo ahora, pues no, yo creo que no va a ayudar, mira, no yo va a yo creo que la gente aclarar la que información. voy a decir algo, yo creo que la gente que no ha visto el documental debe verlo como un mero acto de entretenimiento y no creerse nada, en absoluto. Eso es muy importante. Mirarlo como un mero acto de entretenimiento, no creerse nada en absoluto y discernir entre lo que te sirve, lo que no. Y un poquito también entender eh, que se trata, por ejemplo, la comuna es una semilla dentro de un semillero enorme. Y ese semillero está igual de podrido que lo peor que tú puedes ver en esa comuna. El semillero ya sabemos que es la estructura, ¿no? Porque tú te crees que el semillero está muy bien, que la estructura es correcta y la comuna no es correcta. Y no es tan así, ¿eh? Eso también se No, no, implica un discernimiento de que estamos hablando de que un tipo va y quiere implementar, puede ser a través del control y la mira, manipulación mental, espérame, a un grupo de gente, pero ya toda esa gente está siendo hechizada y manipulada y ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? lo que dices, ¿no? De no hacer diferencia, ¿no?, entre los de allí y los de fuera, porque Claro. si ¿qué diferencia hay entre secta, Y es, iglesia y gobierno, ¿no? O sistema económico, ¿no? Yo creo que al final es códigos, gente siguiendo a unos códigos pocos, ¿no? Y morales punto, ¿no? Entonces, institucionalizados y consensos. Eso es. siguiendo un establishment, ¿no? Uh -huh. Y lo que tú conoces, pues es una familiar y lo demás, pues lo ves como peligroso. Pero yo creo que el aprendizaje un poco de este documental es eh, que se puede pensar, ¿no?, y actuar fuera de lo que es el sistema, o se Creo, puede hacer, ¿no? sí, Pero se necesita eso es de... un poquito un acto de guerra, ¿eh? Eso es un poquito el que tú vayas en contra de una cultura establecida. Por ejemplo, ve el pueblo, era un pueblo muy conservador, casi casi rozando en lo puritano. Cuando un tío dice que en la noche todos estaban teniendo sexo en la comuna y él los escuchaba, está hablando de un tipo de mentalidad muy pristina y una cultura muy frustrada, por ejemplo, sexualmente. Entonces te aparecen estos tíos y que por algo a Osho lo mencionaban como el gurú del sexo. Entonces, pues va completamente en contra de ciertos, de un cierto sistema o esquema de valores, pues muy pueril, muy infantil. eh, creo que eso no creía en la familia, ¿no? Y en el matrimonio y todo eso. Claro. Y esa gente era muy tradicional, ¿no? Entonces... Eso forma parte, Betty, no es tanto la gente, de una estructura social establecida por un mismo sistema y por una corriente evangélica de Occidente, que es todo el cristianismo. Acuérdate que el Estado se acopla a la religión imperante, siempre. La cultura estatal se acopla a la religión imperante. Entonces se tienen que apoyar determinadas instituciones como la familia, el matrimonio, la monogamia, y eso va de la mano, ¿eh? Entonces hay que entender estos Dios conceptos también. eso ponía, o si la comuna, pues rompían todos esos parámetros, Claro. ¿no? Entonces, pero no, la gente, no, ellos estaban en la gloria, ¿no? Eran felices, se sentían individuos por todo eso, ¿no? Claro, al final es un sentimiento, ¿no? Y eso, el sentimiento te puede engañar, ¿no? Pues, eso es, ¿no? Pero están bien, ¿no? Allí, entonces, lo que te hace ver es que este experimento es que lo que hay no tiene por qué ser así, ¿no? Eh, Claro, no hay que hay cambiarlo. otras, Siguiendo. eso es un punto importante. Hay otras formas de organización social más allá de las que se nos han vendido. Y Exacto, ¿no? Este es un este ejemplo es un ejemplo contundente de eso, ¿no? con Puede ser un otros experimento que valores, no ¿no? salió,
No, no sé, pero ahí está. El intento es lo que cuenta. Por eso te lo digo, que el intento de este sujeto y de toda la gente que lo rodeó es lo importante. Es el atreverse a mirar un poco más allá, aunque funcione o no funcione. Tenían otros, o sea, otros valores diferentes. Eh, yo creo que en en un futuro, no sé si cercano o lejano, ¿no? Las sociedades tendrán más plurales, pues tendrán distintos tipos eh, de moralidades, ¿no? De comportamientos, todo eso, y algunas adoptarán muchos de estos comportamientos y otras no, ¿no? Pero no hay que verlos hay que verlos como eso, como otra forma de vivir, ¿no? Porque es lo que era. Y Claro. llegaron a un desierto y construyeron ahí, repoblaron, o sea, la naturaleza la revivieron según dicen, ¿no? Vinieron animales que no había, ¿no? Entonces, hicieron algo donde no había nada, ¿no? Pues todo eso nos muestra un poco que cuando se ponen los recursos Mira, humanos un poquito y la... materiales en construir algo, bueno, pues se puede hacer, ¿no? Aunque luego pues, los egos, todo esto, ¿no? El culto a los Sí, dioses, ¿no? Y todo eso, pues los se acabará mal. un poco a los pueblerinos y a toda la gente de los Estados Unidos cuando llega un gurú de Oriente a imponer sus doctrinas, sus enseñanzas que se salen de lo convencional, pues creo que se puede sintetizar en que a ellos les repugnaba que todo lo que no estaba revestido con ropa tradicional de Occidente y que se vestía de rojo y que iba en contra de sus valores artificiales, pues tuviera aceptación social y comenzaba a ser aceptado, ¿eh? Tan es así que cada vez la comuna crecía más y más y más y más y más, hasta que ya el aparato estatal intervino y ahí cambió todo, ¿no? Le empezaron a poner pelas al asunto y ahí cambió todo. Entonces, bueno, ese fue el intento de Osho, de Sheila y de la comuna. Y bueno, el documental está bien, pero mírenlo como lo que es, un documental, una interpretación, ¿no? Subjetiva de un sujeto respecto a ciertos temas. Y está interesante. ¿Quieres agregar algo más, Betty? ¿Sabes Uh-huh. que la comuna cuando se fueron, eh, lo compró un multimillonario Uh-huh. y hizo una especie de campamento que se llama Cristiano, Yuglei, ¿no? sí, cristiano, ¿no? También una especie de secta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hizo, ¿no? Y el tipo es un multimillonario, pero vamos, lista Forbes, ¿no? Entre los 100 primeros, o sea, eh, y a ese no le van a decir nunca nada, ¿no? Obedece Eh, principios porque obedece, occidentales. eso es, encaja, ¿no? En lo que el sistema le interesa y todo eso, Exactamente. y es lo que, pues un poco es por eso que echaron a la comuna abajo, ¿no? Porque iba contra Claro, muchas de porque estas mira, no es muy difícil, no resistencias. es muy difícil esto que tú dices, tratar de futurizar a 5 o 10 años. Si de pronto este movimiento se acepta, si se llega a consolidar como una iglesia, por ejemplo el caso de la cientología, dejan de pagar impuestos, comienzan a traer más gente y tal vez en un momento de locura pueden ir en contra del sistema monetario y se acaba el juego, se acaba el tablero de las fichas para los poderes económicos. Entonces ahí es donde se debe poner un alto antes de llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, yo creo que les tenían la intención, pero les faltaban muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, no hay movimientos perfectos. Movimientos, tenía más medios, más conocimientos, eh, yo qué sé, o sea, una planificación. También, mira, fíjate, otra cosa yo creo que voy a decir es que tú no puedes cambiar el mundo solo eh, en una isla, ¿no? Porque está todo conectado como iría fresco, entonces tú no puedes crear tu paraíso particular, tiene que ser global, ¿no? El cambio, eh, y por eso nuestras comunas están bien y todo esto, pero no van, no,
porque se necesita mayor apoyo, mayor nivel de conciencia Claro. global y todo eso, mayor educación, más información. O sea, ahora con Internet puedes difundir la información, o cuando estos lo hicieron, pues no había, ¿no? Entonces, ahora pueden difundir la información y podrían hacer otro intento, ¿no? Y llegar más lejos. Pues sí, pero ya sin Osho es un poco más complejo, ¿no? No, pero igual, si no, les daría un poco la libertad de no tener a alguien a quien seguir, ¿no? Según lo mires. Mira el proyecto Venus ahora sin fresco, ¿no? Ya no es todo lo que ha hecho está ahí, ¿no? Entonces no se necesita que siga presente el sujeto Yo sin te las lo, enseñanzas mira, de... yo te lo Sí. menciono porque abordamos un poco el tema del gregarismo. Toda esta gente eran gregarios y muchos de ellos no tienen realmente la convicción para continuar un movimiento más allá del sentimiento que les Ah, puede llegar a dar el movimiento. Es decir, no están realmente comprometidos con el movimiento. Simplemente creo que la mayoría busca inputs emocionales y pertenencia a un grupo, porque por dentro no saben ni quién, no saben quién mierda son, tío. Entonces un sí, poco va por porque... ahí. eh, Pero te entiendo, gente sí. inteligente, racional, comprometida, puede continuar estos movimientos sin ningún problema, ¿eh? No, sí, sí, lo que dices queda, queda claro, ¿no? Porque cuando se llevan a Oso, pues cuánto dura, como unos meses, ¿no? Y la gente se va yendo, ¿no? Eso es, Quedan como, o eso es. sea, quedan muertos ya, o Sí, sea, espiritualmente muertos, ¿no? eso es. No se dan cuenta que quien Entonces, realmente estaba haciendo el movimiento eran todos ellos, no él. Eran ellos. No se dieron cuenta de eso. Entonces automáticamente le dan toda la energía, proyectan toda la energía en un líder, líder carismático, por cierto. Y creen que cuando ese líder se va se acaba el movimiento y son ellos los que lo están construyendo, pero no tienen la suficiente, aquí sí entra la palabra, individualidad para reconocer su propio poder dentro de cada uno de ellos. y no fue un poco, eh, no debería haber sido un poco Mira, trabajo de ocho, ¿no? tú analízalo. El prepararles para eso. ¿Quién sí, pero no era conveniente, ¿no? ¿Quién cultivaba los alimentos? ¿No? ¿Quién construyó las casas? ¿Quién manejaba la maquinaria? Ya, ¿Quién inclusive aprendió a manejar armas? ¿Era Osho? No, eran ellos. Pero eso se les olvida. Y entonces tienen miedo, tío. En el fondo tienen miedo. ¿Sabes qué tienen miedo? De reconocer quién son, del poder enorme que tienen. Osho ya no lo tuvo, lo trascendió. Ya puede ser que después haya caído, no. Pero trascienden su propio sentido de personalidad, adquieren individualidad y van por cosas más elevadas. Y a esta gente pues le falta eso. Igual lo hagan en otro momento de sus vidas o en otras encarnaciones, yo no tengo idea. Pero lo que cuenta es el intento. Y si tu intento es nada más seguir a un tío que viene de otro lado y que aparenta o sabe saber más que tú sabes, hay un pequeño problema. Creo que debes aprender de ese sujeto, más no alabarlo y divinizarlo como suele suceder. sí, porque al final, mira, el otro día vi una entrevista a Mújica y le dicen, y él viene a decir que todo lo que él sabe no es producto de su bello cerebro, ¿no? Sino Producto de su de otros, ¿no? experiencia. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, ahí cuando ves así a la gente, ¿no? Ya sea a Mújica Ocho, ¿no? Eh, ya no los mitificas tanto porque no son tan especiales, ¿no? Pues si No. tú entiendes, te moldea, ¿no? ¿Quién hace la mitificación, Betty? Pues una mente tremendamente pueril, infantil, que no ha madurado lo suficiente como para reconocer sus potencialidades. Y hay un potencial, ¿eh? Y ese potencial pues, nos asusta. Y cuando no desarrollas ese potencial o no activas ese potencial, queda un velo de frustración. Porque en el fondo sabemos lo que somos capaces de hacer. Pero hay que intentarlo. Por eso te decía el intento. Es decir, llevar tu voluntad a la transformación social. Y eso es lo importante. Sí, bueno, y estoy mirando que Ajá.
entrevistas, ¿no? En el YouTube, luego las pongo. Bueno, Y es ujú. interesante, ¿no? Todo el documental. Bueno, pues Eh, vamos a cerrar el video aquí porque me quedo sin batería y ya se alargó esto mucho, más de una hora. Pero ¿quieres agregar algo bueno, más pues, para cerrar? más de una hora Sí, será. más de una hora. A ti Pues que te entonces encantan los videos largos. no, no vamos a hacer más parte, yo creo, porque ya hemos hablado de todo en el documental. Unas notas, en otra segunda parte podemos mencionar un poco Bueno, algunas citas, ¿no? De los personajes. déjenos sus comentarios, críticas, reflexiones, díganos si ya vieron el documental, si no les apetece. Y pues muchas gracias por mirar estas locuras. Gracias, Betty. Vale, chao.